caramba, ¿tantas cooperativas puede haber en el BRAE? Y entonces la señora dice que es especialista, que se dedica a esto. En Arequipa estaba a favor de este proyecto, no se le ocurrió otra cosa que esto. Y ahora dice de que conoce el tema. Y si conoce el tema, ¿por qué no ha pedido opinión entonces a los entes que saben de esto? ¿Por qué no ha pedido opinión al MEF, a la PCM, a la SUNAT, al Banco Central de Reserva? Al Banco Central de Reserva, es una opinión elemental. ¿Por qué no pide una opinión a la SBS, que es un órgano especializado? A la UIF, que es un órgano también especializado. ¿Dónde está entonces esas opiniones? Claro, dicen que no tienen ánimo de lucro. ¿Y las universidades tienen ánimo de lucro? ¿Los equipos de fútbol tienen ánimo de lucro? ¿No hacen lucro las cooperativas? Claro, como no sabemos sus balances, no conocemos quiénes son los cooperativistas accionistas, no sabemos cuánto dinero manejo, es decir, no hay cómo entrar a esas cuentas, no está nada bancarizado, no pagan impuestos. Entonces, es un poco raro, ¿no? Un poco raro. Y hay cooperativas que han fracasado y han engañado a muchísima gente. Eso parecería que no le interesa a la autora de este proyecto. Y en el caso de Colombia y Ecuador, allá se quejan de que hay falta de recursos para realizar por supervisión. Sin embargo, hay manera de hacerlo. Pero ¿por qué no ponemos el caso, por ejemplo, de Chile? O el caso de Brasil, hasta de Bolivia. El caso de México. O sea, acá hay más cooperativas de crédito que en México y que en Brasil. Eso es inaceptable. Entonces, acá la gran excusa es que como no tienen fines de lucro, o sea, pierden plata, no ganan dinero. Y entonces por eso es que no debe estar supervisada por la SBS. O sea, el miedo a la SBS, es decir, que la SBS revisa bancos, financieras, AFPs, seguros, y no puede revisar a las cooperativas de ahorro y de crédito, que es el órgano especializado. Me parece, Presidenta, realmente me parece, y este interés súbito de 3 días de poder hacer un dictamen y después, de hecho, el dictamen revisar a consultar con la SBS y haber consultado con la CONAFREC o con esta confederación que se oponen. Bueno, ¿en qué casa se han reunido? Porque acá no han estado en el Congreso. ¿En qué casa se han reunido? Porque según los periódicos, en alguna casa de uno de los autores o de los ideólogos de esta nueva versión de la informalidad crediticia, se han reunido en una casa con varias personas. Está en los periódicos, no lo digo yo. Entonces, ¿se puede manejar estas cosas así? ¿Por qué no aprobamos el proyecto entonces y discutimos el proyecto y lo mejoramos? Un proyecto que la FEDACREP se demoró 2 años en aprobarlo. 2 años la FEDACREP se demoró en aprobarlo. Un proyecto que tiene acá 10. 2 años. ¿Y quiénes se oponen? Bueno, se oponían pues los de siempre, ¿no? Los que tienen vinculaciones con las cooperativas. No voy a dar nombres porque ya se han ido muchos de ellos, Presidenta. Yo planteo por eso, para terminar, yo planteo, planteo que esto vaya a la Comisión de Economía, como debería ir, Comisión de Economía, porque además esto va a originar la creación de un instituto o una institución diferente que implica gastos también, ¿no? Implica gastos. La Comisión de Economía y bueno, y si es posible, a la de Producción también. Este proyecto, Presidente, este proyecto. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Clave. Gracias, presidente. A ver, presidente, si estuviéramos discutiendo un proyecto de cero, es decir, si recién llegara el proyecto de la congresista letona y no tuviéramos los antecedentes de los que habla el congresista García Belaunde, probablemente el debate sería diferente, presidente, porque estaríamos partiendo de cero sobre cómo fiscalizar a las cooperativas de ahorro y crédito. Y cómo pensar, presidente, en si se crea una entidad, como la que está planteando la congresista, de supervisión de economía solidaria, en realidad, de los distintos mecanismos de economía solidaria que hay. Sinceramente, presidente, digamos, desde el Nuevo Perú, cuando la congresista se me acercó, yo no firmé la iniciativa legislativa y le dije que el Nuevo Perú no la iba a firmar.
Y esto no tiene que ver con que nosotros no creamos en la economía solidaria, presidente. La verdad, yo espero que el día de hoy, el hecho de que tengamos esta discusión sea también un mensaje al ministro de Economía y Finanzas para que no se vaya a atrever a levantar el impuesto a la renta a las cooperativas cafetaleras. O sea, que no empiece acá la destrucción de lo poquito que queda del sistema cooperativo, que ha sido un sistema que ha ayudado, por ejemplo, a enfrentar al narcotráfico en la lógica de producción. Las cooperativas de café, las cooperativas de cacao han sido cooperativas que han logrado realmente, presidente, entrar a nichos en mercado, han logrado sacar adelante la producción nacional y han logrado además realmente de manera organizada darle salida a pequeños productores. Y eso, presidente, hay que defenderlo. Y yo lo defiendo porque creo en el sistema cooperativo. Sin embargo, presidente, acá no estamos hablando de las cooperativas en general. No estamos hablando de las cooperativas agrarias, no estamos hablando de las cooperativas que rinden servicios, no estamos hablando de las cooperativas de producción, estamos hablando de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Y qué cosa tenemos, presidente, como contexto en el cual estamos discutiendo este proyecto? El contexto que tenemos, presidente, es que, a diferencia del sistema cooperativo regular, que la verdad es que anda sobreviviendo y con las justas, y que ojalá podamos realmente empujar y apoyar en este Parlamento, porque son una alternativa para la pequeña producción, para los campesinos y para las campesinas en el país, presidente, es que las cooperativas de ahorro y crédito se han multiplicado. El último registro, que ni siquiera se sabe si es real, porque parece que todavía existirían aún más, es que hay 671 cooperativas de ahorro y crédito, presidente. 671. Y de esas 671, el mayor número concentrado, como ha dicho el congresista García Belaúnde, están en el Braem. Presidente, tenemos un problema porque el narcotráfico es una realidad. O sea, no es que no existe el narcotráfico, existe. Y todos nosotros sabemos, presidente, que el narcotráfico mete su dinero a la economía. Y la manera de meter su dinero a la economía de manera formal es a través del lavado, presidente. Porque lavan dinero, presidente. Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Ocurre que tenemos un conjunto de alertas que nos han llegado de distintos lugares, que han dicho que un sistema solidario, que está pensado en los más necesitados, que está pensado en quienes no pueden entrar en el sistema financiero, que hay que denunciar porque el sistema financiero es una vergüenza en el Perú, que cobra unos créditos que no tienen nombre y que estrangulan a los pequeños emprendedores. Y es una realidad, pero el problema es que esa realidad ha sido utilizada, presidente, por quienes lavan plata. Entonces hay un problema de lavado, hay un problema serio de lavado. Y han encontrado un mecanismo para lavar ese dinero a través de cooperativas de ahorro y crédito. Y entonces, ¿qué pasa, presidente? Que tenemos que fiscalizar esas cooperativas de ahorro y crédito. Se tiene que resolver el problema de regulación, presidente. Y entonces, ese tema es un debate antiguo. Y es un debate antiguo que ya hoy en este Parlamento tiene dos dictámenes. Un dictamen de la Comisión de Economía y un dictamen de la Comisión de Producción, presidente. El dictamen de la Comisión de Producción demoró horrores en salir adelante. Y entonces algunos dicen, bueno, este dictamen lo que dice es que recién la SBS va a supervisar cooperativas en el 2026 y que por tanto este debate que estamos teniendo hoy no retrasaría la fiscalización porque sería simplemente alternativo. Pero pasa, presidente, que si nosotros aprobamos el dictamen de la Comisión de Producción, a partir del día 1, presidente, a partir del día 1, la FENACREP puede revisar todas, hoy no. Entonces sí, el documento de la Comisión de Producción ha planteado una lógica progresiva de la entrada de la SBS. Sin embargo, plantea mecanismos de supervisión que permita, como ha dicho el congresista García Belaúnde, abrir las cuentas y que esto deje de ser una caja de Pandora y comencemos a mirar qué cosa es lo que hay desde el día 1 de la aprobación de este dictamen. Entonces, si hoy día, presidente, la solución al problema de la fiscalización de las cooperativas pasa por el proyecto que nos plantea la congresista letona, tenemos un problema serio, porque es una reforma constitucional. Entonces tendríamos una primera votación, luego tendríamos recién una segunda votación en una siguiente legislatura, luego recién tendríamos una ley de desarrollo y luego recién un proceso de implementación, lo que supone por lo menos unos 4 o 5 años, presidente, en el proceso de implementación de una superintendencia como la que plantea la congresista letona. Si este debate fuera un debate que partiera de cero, yo estaría de acuerdo con la propuesta de la congresista letona, porque sí me parece interesante que tengamos una superintendencia de economía solidaria. El problema, presidente, es que no está partiendo de cero. El problema es que parte de una realidad compleja y difícil, que tiene que ver con el lavado de activos. Parte de una realidad de que este Congreso sabe que hay un problema de lavado de activos, presidente. Y a mí lo que me sorprende,
a través suyo a la congresista letona, es que diga que no sabemos cuál es el problema. Presidente, es la primera vez en la historia que un partido político tiene tal nivel de mayoría que puede decidir la agenda como le da la gana, perdón. Y por tanto, quien está decidiendo que este tema no entre al Pleno del Congreso es Fuerza Popular. Es decir, se plantearon 500 cosas en economía, se planteó que fuera producción, fue a producción, hubo una discusión larguísima en producción, se logró un dictamen en producción. Presidente, ¿quién decide que no entre al Pleno? Fuerza Popular. Entonces, quien está bloqueando esto es Fuerza Popular, presidente. No sé quién de Fuerza Popular. Yo no me animo a decir que es el congresista al que varios mencionan, porque la verdad no creo que sea. Pero sinceramente, no importa si yo lo creo o no. El tema de fondo es que acá hay una fuerza política que maneja la mesa directiva, que maneja el Parlamento y que maneja la agenda del Parlamento. Y entonces hoy tenemos una discusión de cómo es posible que tengamos un dictamen, presidente, que ha sido aprobado en diciembre del 2017, el segundo dictamen, y hasta ahora no entra a discusión en el Pleno. La congresista dice no hay unanimidad, pero los dictámenes se supone dicen que sí. Entonces, si hay un debate, hay que hacer el debate de fondo. ¿Cuál es el debate de fondo? Tiene que ser un ente autónomo o especializado. Perfecto. Exijamos que la SBS cree una superintendencia adjunta dentro de la SBS para regular esto. Hay tiempo, presidente, porque esta norma que plantea un ejercicio progresivo de implementación permite que, se me da el nombre nuevamente, la FENACREP entre a fiscalizar desde el día 1 y hace un proceso progresivo hasta el control de la SBS. En ese tiempo, presidente, se puede crear una superintendencia adjunta dentro de SBS para precisamente tener características especiales de economía solidaria y que esté especializada en ese tipo de manejo. Es más, presidente, podemos sacar hoy un acuerdo con la SBS de que mande de una vez un añadido para que eso esté ya formalmente en la ley. Y que sepamos formalmente que una superintendencia adjunta especializada será la que trabaje el tema cooperativo. Pero así no, presidente. Por eso es importante recordar lo que dijo el doctor Dembles ahora, Delgado Dembles. No podemos, presidente, seguir legislando por parches sin entender la unanimidad de los procesos, la integralidad de los procesos. Y aquí no estamos partiendo de cero. La congresista letona tiene derecho a decir que exige respeto y tiene razón. Y por eso estoy tratando de hacerlo de la manera más calmada posible. Sin embargo, no puedo no entender este proyecto asociado al otro. Y entonces estamos finalmente discutiendo un solo tema, no parte de cero, parte de una historia. Una historia en la que nos pone a nosotros como Congreso, como representación nacional, un reto, presidente. Y el reto es, ¿somos capaces de frenar el lavado de activos o no? Yo quiero creer que sí, presidente. Gracias. A ver. Congresista Alcorta. Un solo comentario nomás, cuando dicen acá que este proyecto tiene 12, 14 años en el Parlamento, Fuerza Popular no ha sido primacía en el Congreso. Si tiene 12, 14 años esa propuesta, la pregunta es qué pasó los años anteriores. No estoy hablando de un tema de coincidencia ni discrepancia en este momento, simplemente estoy diciendo que han habido otros gobiernos con mucha mayoría y que no han visto el tema acá. Si han sido 12, 14 años nada más. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilbert Trujillo. Gracias, presidente. Con bastante atención escuchaba las intervenciones, en este caso de la congresista letona y del congresista Víctor Andrés García Belaunde. Lo que nosotros tenemos claro, a mi entender, es que hay una coincidencia en que las cooperativas de ahorro y crédito deben ser supervisadas. Esa es la coincidencia que existe entre ambos congresistas que han intervenido en esta sesión. Lo que queda diferenciar es la superintendencia de Banca y Seguros actualmente solamente tiene una intervención a las entidades de ese nivel y no tiene ninguna articulación o supervisión respecto a las cooperativas. Ahora bien, las cooperativas, como dijo la congresista Marisa Glave, son economías solidarias que nacen del deseo de personas de poder juntarse en torno a una administración de fondos que les permita a ellos, no solamente con tasas preferenciales tener una dinámica económica, sino también tener aspectos complementarios como el seguro de sepelio y de vivienda y tantas cosas que se dan de manera complementaria. Lo que nosotros queremos es que
la existencia de una supervisión que a la fecha FENACRED no la puede hacer porque simplemente la afiliación es voluntaria. Nosotros queremos que a través, sea de la propuesta que ya se encuentra dictaminado en comisiones, como hizo referencia el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, o la propuesta de la congresista letona, tenga la posibilidad de ser analizado de manera integral. La idea, nosotros ahora tenemos un virus que está avanzando de manera agresiva, que es el tema del lavado de activos. Y seguramente, como dijo la congresista Glave, también pueden existir con el sobretexto de tener economías solidarias, de que nazcan con ese fin. La idea es que exista un ente especializado que lo pueda controlar, que lo pueda supervisar. Yo entiendo que el día de hoy nosotros estamos analizando esta propuesta que se presenta con un predictamen. Estoy seguro que el día de hoy no se va a atender el dictamen como tal. La idea es que ya se ha propuesto el debate del tema de la supervisión de cooperativas y entendamos que los congresistas tenemos como competencia, como una prerrogativa el de proponer iniciativas. Eso no debe preocupar a nadie. La idea es que esa iniciativa sea analizada y sea debatida por todos. Yo particularmente coincido con lo expresado por la congresista Glave en el sentido de que tenemos la otra tipología de cooperativas que ya ha sido una muralla frente al avance irracional en las zonas de la Amazonía respecto al tema del narcotráfico, el tema de impulsar cultivos alternativos, esta asociatividad que ha permitido que grupos de personas que inicialmente de manera aislada venían impulsando un cultivo como el café, el cacao en la región San Martín, se hayan juntado y a través de cooperativas de producción, cooperativas agrarias, hayan desarrollado. Yo con bastante alegría comento que en mi región existen cooperativas de productores de cacao que han logrado ganar concursos mundiales y eso ha generado esta asociatividad a través del cooperativismo. Yo he presentado una iniciativa legislativa que no guarda relación con este tema, que nosotros pensamos también que el Estado también debe en la Constitución incluirse la promoción del cooperativismo como tal. Entonces yo quisiera que este debate que el día de hoy seguramente por la importancia se ha puesto un poco candente, es bueno que nosotros podamos trasladar nuestras ideas, el análisis que tengamos cada quien respecto a este importante tema de la supervisión y que quede claro. Como congresista de Fuerza Popular, nosotros queremos de que ese letargo de 14 años se pueda terminar. Y una de las razones es que esta iniciativa que lo ha propuesto la congresista letona, que nace de la participación multipartidaria de otras bancadas, genere este debate y nosotros en su oportunidad, cuando tengamos que decidir, podamos decidir ya de que existe una entidad, sea la superintendencia de Banca y Seguro o sea una entidad supervisora especializada que se tenga que supervisar, y con eso sería una barrera para que se pueda evitar que avance el tema de los lavados de activos, que ya es un cáncer que viene de manera acelerada trastocando nuestro aparato estatal y nacional. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Ceballos. Presidente, gracias. Quiero partir de una preocupación que me ha despertado lo expresado por la autora del proyecto, indicando de que al no haber consensos se ha visto motivada a presentar este proyecto de ley. Lo que significa que este dictamen conjunto de la Comisión de Economía y de Producción se va al archivo por no haberse dado consensos. Miren, más o menos en agosto del año pasado, apenas instalada la nueva mesa directiva, se planteó, a pesar de contar con 2 dictámenes favorables, se planteó una cuestión para que vuelva a la Comisión de Producción. Una corrección de forma, se dijo en aquel entonces. Volvió a la comisión. Y en diciembre fue aprobado en la Comisión de Producción. Yo estuve presente allí. Yo estuvo la Superintendencia de Banca y Seguros, estuvo la FENACRED, y la votación fue unánime. Es más, se había advertido la posibilidad de que en la ampliación de la legislatura se iba a tocar el tema. Pasó enero y no se ha tocado y hasta la fecha no ha sido abordado. Y muy al margen del comunicado que se nos ha hecho dar cuenta el día de hoy de la Confederación, la FENACRED es el ente más representativo que se tiene y en todo momento ha participado activamente. Y ha habido interesantes correcciones que se han dado en el dictamen que está pendiente de ser agendado en el Pleno. Y de veras, nosotros, el grupo de congresistas independientes, de manera reiterada, hasta 6 cartas hemos enviado a la mesa directiva para que pueda ser agendado y no hay razón ni respuesta alguna que nos explique qué está pasando, por qué no se agenda. Y el tema resulta sumamente delicado, porque por un lado
se ha incrementado el número de cooperativas y, como bien lo ha dicho el congresista García Belaúnde, especialmente en la zona del Embrae. Pero más allá de ello, FENACREP, las cooperativas no están obligadas a afiliarse a ellas. Primer vacío. Es potestativo. Y no son más que unas centenas que están afiliadas. Lo segundo, la SBS no tiene potestades de supervisión. Y estamos hablando, como bien se ha notado, de cooperativas de ahorro y crédito. Para todos los depósitos ni siquiera se exige un seguro. O sea, cualquier cooperativa puede quebrar o puede desaparecer y no hay ningún seguro que de una manera le dé seguridad jurídica a los cooperativistas. O sea, es el diagnóstico. Ahora, si esto lo trasladamos a cifras redondas, ni siquiera hay un registro de cooperativas. Y los datos que se tienen hasta la fecha bordean más o menos las 700 cooperativas en el país, de las cuales el 74% no son supervisadas por FENACREP. Y peor aún, el 88% no están afiliadas. O sea, marchan a su ritmo. Son cifras frías. Pero de una u otra manera, también quiero traer a colación una cita textual de la autora del proyecto. Dice: los últimos gobiernos no han mostrado ninguna preocupación por dotar de una supervisión de la dimensión y naturaleza que estas entidades requieran, ello pese a que en dichas instituciones existen importantes flujos de dinero que no debieran pasar inadvertidos a fin de que no se filtre dinero de origen ilícito. Comentario que lo compartimos, pero queremos profundizar un poco más en algunos datos que nos da, ¿no? Los últimos gobiernos no han mostrado ninguna preocupación. Ha habido preocupación. Ha habido proyectos. Es más, nosotros como Parlamento tenemos una corresponsabilidad por no dar respuesta al aprobar esta norma en donde se compromete a la superintendencia a poder supervisar. No hablamos de gobiernos, hablamos de Estado, y ahí tenemos un rol de responsabilidad nosotros. Lo segundo, esta amenaza en ciernes de dinero de origen ilícito no es otra cosa que lavado de dinero. O sea, ¿es una amenaza? Sí. ¿Es un riesgo? Sí. ¿Es una realidad? Sí. Pero no estamos haciendo nada contra ello. De prosperar esta reforma constitucional que se está proponiendo alcanzando el día de hoy, se ha explicado ya. Son 2 legislaturas. Hay que dar su reglamentación. 3, 4, 5 años de vacío normativo. Cuando el instrumento normativo correctivo lo tenemos en mano. Simplemente que sea agendado en el Pleno. De una vez y cuanto antes mejor. Yo no quiero pasar por alta la oportunidad de compartir con ustedes algunos contenidos de este dictamen que me parece sumamente interesante. Primero, se autoriza a la superintendencia a supervisar, que es lo que queremos. Lo segundo, se instituye una superintendencia adjunta, específicamente para cooperativas de ahorros y crédito. Lo tercero, se van a registrar las cooperativas de ahorro y crédito, algo elemental que no existe en estos momentos. ¿En qué perjudica? ¿Cuál es la traba para el sistema financiero de este dictamen? No le encuentro alguna razón o justificación alguna. Es por ello que manifiesto mi preocupación del por qué no es agendado. Y esa es una respuesta que durante largos meses nos estamos planteando y con documento formal al presidente del Congreso de la República. No hay ninguna respuesta. Por A o B, una empresa quebrara. ¿Hay algún nivel de afectación a los cooperativistas? Hay un responsable. Es este Congreso. Porque tiene el instrumento, el insumo en sus manos y no tiene la osadía de poderla aprobar oportunamente. Es todo, presidente. Muchas gracias, congresista Vicente Ceballos. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Presidente, le pido su autorización para hacer una proyección. Autorizado. Sí, sí. En primer lugar, me voy a referir, presidente, porque creo que hay varios temas que aclarar. Y los he estado apuntando acá en mis notas para poderlos contestar. He escuchado válidamente que se entiende que hay un afán desmedido de parte de algunos bancos en esta supervisión para ahogar a las cooperativas. Yo creo que estamos centrando el debate en una clase de las cooperativas de ahorro y crédito, y quiero llamar la atención a mis colegas para que tengan en cuenta que este proyecto no se refiere solo a las cooperativas, sino a las fundaciones, a los comités y a las entidades de auxilio mutuo, además de las cooperativas en cada una de sus subespecies. En segundo lugar, cuando la congresista Marisa Glave, a través suyo, presidente, le llama la atención que demora en implementar, la demora es obvia. Yo no estoy señalando un partido político, estoy evidenciando una realidad. El Congreso hace 14 años que se resiste a aprobar una entidad que regule, que supervise, que haga algo para que no se siga lavando dinero en nuestro país.
¿Quiénes son los responsables? Yo exijo a los congresistas que dicen saber quiénes, que lo señalen con nombre y apellido, porque hay que ser valientes para acusar. Hay que ser valientes y hay que decir nombres y apellidos, porque yo no voy a acusar a nadie sin pruebas. En tercer punto, ya lo dijo la congresista Glava, entiendo que Fuerza Popular no ha sido mayoría en los últimos 14 años a los que hago alusión, así que es imposible achacarle esta responsabilidad a un partido. Hoy sí tengo que decir que tenemos la oportunidad de sacar una reforma en el sentido que este Congreso genere consenso, va a haber una reforma, espero, al menos mi voto va a estar. No es cierto, y acá tenemos el cronograma, y quiero recordarle a aquellos que han dicho que yo no he participado, que yo no he estado, que yo no sé, que yo poco más y soy más o menos analfabeta en el tema, que yo he ido al curso que se dictó en el PAD, que creo que estuvo también el congresista Olaechea, sobre este tema, que lo hicimos. Conozco muy bien a René de la FENACREP, hemos estado con ellos y además he participado en alguna de las audiencias. Conozco la problemática tan bien como muchos de mis colegas. Sin embargo, sí pues, como me lo señaló alguna colega muy connotada de este Congreso, soy medio suicida. Porque plantear la discusión es suicidarse, parece, en este Congreso. O sea, yo estoy planteando una propuesta técnica debidamente fundamentada, presidente. A mí no me paga nadie, yo no soy lobista, yo no respondo intereses, yo tenía un trabajo honesto antes de venir al Congreso y vivo de mi trabajo hoy. A mí nadie me digita ni estoy siguiendo intereses de nadie, para seguir contestando. Quiero hacer referencia a que el proyecto que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Producción, solo, ojo, y ahí está la prensa, solo contó con los votos de Fuerza Popular. Todas las demás bancadas se salieron. No sé por qué. ¿Qué habrá pasado? ¿A quién habrán llamado? ¿A quién habrán digitado? No sé, habría que averiguar. En el caso de la FENACREP, quiero explicarle a mis colegas, porque parece que no saben, que las cooperativas se agrupan por federaciones y por su actividad con la FENACREP, o sea, por su actividad, pero todas las federaciones de las cooperativas están agrupadas en la Confenacop. ¿Podríamos poner el comunicado, por favor? Este es el comunicado de la Confenacop del 2017, su última asamblea. Si podríamos agrandar el punto 3, solicitar al Poder Ejecutivo la creación de la Superintendencia Nacional de Cooperativas del Perú, la misma, no puedo leer, si lo puedes agrandar, por favor, porque estoy ciega. No significa que no sepa, pero estoy ciega nomás. La misma que estará encargada de la promoción, regulación y supervisión de todas las tipologías. Colegas, son diferentes cooperativas cuya propuesta será formulada por la Confenacop debidamente socializada. El siguiente, el numeral. No, acá lo tengo ya, en chiquito lo tengo acá. Sí. Es que soy ciega, pues. Es otra cosa que sea burda. Ya. Ahí está. Y el numeral 2, que dice rechazar el proyecto de ley 1161 por contener disposiciones inconstitucionales que afectan directamente a las cooperativas como asociaciones sin fines de lucro y que redunda en una afectación en el aspecto organizacional y funcional de todas las tipologías de cooperativas, siendo por tanto estas nefastas y lesivas a los intereses del movimiento cooperativo peruano y que en absoluto tiene que ver con la supervisión y fiscalización de las cooperativas. No lo dice Úrsula Letona, lo dice la Confederación Nacional de Cooperativas. Lo único que estoy haciendo es recoger estas inquietudes porque tienen lógica, colegas. ¿Por qué? Porque las cooperativas, nuevamente, tienen tipos y la